Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. El 24 de marzo de 1976 se inició el último gobierno de facto en la Argentina. Ese día, diferentes medios de comunicación dieron su apoyo al golpe y felicitaron a las Fuerzas Armadas por la prolijidad del golpe cometido. Un buen punto de partida, dijeron unos. Orden, seguridad y confianza, dijeron otros. Igual no fueron solo los medios. La mayor parte de la sociedad no ofreció resistencia al golpe. Frente a la crisis económica y la violencia generalizada, la sociedad elegía la promesa de orden que ofrecían los militares. Sin embargo, el llamado proceso de reorganización nacional tenía objetivos distintos a otras interrupciones de la democracia. Los militares buscaban darse un lugar más definitivo en el sistema político. La eliminación de los que llamaban un enemigo interno era el objetivo primario, incluso por sobre el económico. En la economía se revelaron muy pronto las diferencias internas que derivaron en cambios en la conducción e incluso en una guerra internacional. Tras la Guerra de Malvinas y con una reputación dañada por una economía debilitada y una derrota política y militar, se abrió finalmente el camino al regreso a las urnas. En el episodio de hoy toman por la fuerza la banda presidencial Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reinaldo Viñone. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a la banda presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad sin justicia! Vengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Bienvenidos al episodio 16 de La Banda Presidencial, el podcast de La Nación sobre presidentes argentinos. En este episodio tenemos un periodo difícil de abordar por el grado de tragedia que lleva aparejado. Es imposible disociar la acción de los presidentes del terrorismo de Estado, el exterminio, los desaparecidos, los centros de detención y las violaciones a los derechos humanos que se dieron estos años. Sin embargo, y como algunos de los entrevistados nos han señalado, muchas veces el impacto de esta violencia estatal deja en un segundo plano otros objetivos que tuvieron los presidentes que lideraron la dictadura. Objetivos no solo económicos, que son los que suelen citarse más, sino que también hay un intento de refundación política. En este episodio vamos a centrarnos entonces en la historia política de la dictadura y especialmente en sus presidentes. Dicho esto, se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Videla, Macera y Agosti. Los últimos días del gobierno de Isabel fue una especie de sálvese quien pueda. La situación política, como vimos en el episodio anterior, había entrado en una espiral incontrolable. Isabel estaba lejos de poder hacer algo, y los militares aprovecharon esta situación de impotencia para tomar el poder. Decían que se habían visto obligados a dar el golpe para evitar una crisis institucional. Pero tomar el poder es una crisis institucional. Crisis más crisis, oportunidad, son chinos. Chinos no, son anticomunistas, así que no creo. En su discurso hicieron permanentemente hincapié en la necesidad de poner orden frente al vacío de poder, el caos económico y el caos social. Este tipo de discurso le sirvió a los militares para alinearse con el pretorianismo, que es la aceptación de la tutela militar sobre la política y obtener el apoyo de la sociedad. Hay que entender que el poder militar no estaba basado solamente en la represión.
armaron todo un discurso con el que muchos sectores se sintieron identificados. Una pieza importante del sustento discursivo era lo que para ellos, entre comillas, justificaba la exterminación de lo que llamaban, otra vez entre comillas, subversión terrorista. Los dos principales objetivos que se proponían llevar adelante eran los que ellos llamaban lucha antisubversiva y normalización económica. Está lleno de comillas este episodio. Sobre estos objetivos hablamos con Paula Canelo, doctora en Ciencias Sociales e investigadora de CONICET. Personalmente, y es lo que yo trato de defender y de fundamentar cuando escribo sobre el proceso, es que el proceso tuvo, además de los objetivos económicos, que son innegables y que han sido muy bien trabajados por un montón de colegas, objetivos vinculados con lo político. Para mí, y sobre todo leyendo las fuentes, las entrevistas a protagonistas del proceso y las fuentes más novedosas, como las actas de la dictadura, me parece que el proceso tenía sobre todo una concepción muy política acerca del problema que tenía que desanudar, ¿no? Y digo político y no hablo de político centrándome en las instituciones, sino en el concepto más amplio de política, que tiene que ver con, la definición de un adversario, en este caso de un enemigo absoluto, con el cual el proceso se pretendía en guerra total, ¿no? Entendido en términos más de teoría política, y que combinó un accionar en dos frentes, en el frente de la lucha antisubversiva, que era un objetivo político después de todo, no solo militar, y en la construcción de una nueva política para la Argentina entendida en términos amplios, y en este caso sí más bien en crear nuevas instituciones que permitieran terminar de una vez por todas con el gran mal de la Argentina, que había sido el populismo y todas sus manifestaciones, partidos políticos y sindicatos más bien, ¿no? Partidos políticos de masas y representación sindical. Y entonces creo que tanto la lucha antisubversiva como la cuestión más de reformulación partidaria, de refundación partidaria del proceso, puede ser entendido como un objetivo fuertemente político. Es lo que yo llamo la cuestión política del proceso. Es una cuestión más bien amplia que reúne cuestiones que tienen un instrumento militar como la lucha antisubversiva, pero que son políticas, y cuestiones que tienen que ver más aquello que transcurre por las instituciones, como la refundación de una nueva clase partidaria, ¿no? Que fuera una clase, que superara, una dirigencia natural que superara la corrupción, la maldad, ¿no? Y toda la oscuridad que según el proceso tenía el populismo y sus manifestaciones sindicales y políticas. Entonces, durante mucho tiempo se sostuvo que el objetivo último de la dictadura era implantar un modelo económico neoliberal. Esto hay que matizarlo un poco, y en eso puso el acento Hugo Besetti, que estuvo ayudándonos en el episodio anterior. Evidentemente es completamente desencaminado, me parece, pensar la acción militar o someter una lógica económica que entonces, bueno, el poder, en fin, el poder económico utilizaba para imponer un programa que si no se hubiera podido implementar, cuando el programa de lo que hoy se llama neoliberalismo, que en realidad no se llamaba así, ahora resulta que el neoliberalismo parece que empezó en 1950 o en 1960. Se impuso en todos lados sin necesidad de tanta matanza y tanta sangre. Ese tipo de interpretaciones que colocan a las Fuerzas Armadas en una suerte de lugar delegado e instrumental de poderes que estaban en otro lado, lo cual no quiere decir que no haya complicidades civiles, está todo muy claro eso, y de quienes finalmente le ofrecieron y consiguieron que se aprobara un programa económico llave en mano, digamos así. Pero es evidente que en eso había diferencias muy notorias. Macera nunca aceptó y nunca estuvo de acuerdo, y no lo disimulaba con el programa de Martínez de Oz, y podía haber impuesto un programa mucho más parecido a lo que el peronismo podría haber hecho, en fin. Y sin embargo,
no tenían ningún tipo de diferencia en punto a que había una oposición armada, digamos, y mucho más, digamos, alrededor de las organizaciones que desafiaban el poder, que debía ser exterminada, ¿no? Quiere decir que la explicación económica no cierra para entender en todo caso la profundidad y la modalidad de la represión, ¿no? Como dice Hugo, y como explica en su libro Pasado y Presente, ya en el nombre que se pusieron los militares a sí mismos había algo de desmesura. Proceso de reorganización nacional. Según el nombre, la nación entera debía ser objeto de reconstrucción. No solo el Estado, la economía, las instituciones, sino la nación. Estaban pensando en una especie de regeneración social y política. Había una idea mesiánica en los militares que decían venir a salvar la civilización occidental y cristiana, supuestamente amenazada por las fuerzas del comunismo a escala planetaria. Esa megalomanía no te la robo, amigo. Así lo presentaban ellos en pleno centenario de la campaña del desierto. En el centenario, ¿no? El centenario de la conquista, la llamada, vamos a ponerlo así, para que no me masacre, la llamada conquista del desierto. ¿Cuál era el discurso? Bueno, estamos en una coyuntura equivalente a la de 100 años atrás. Nada más que en lugar de ganar, digamos, la batalla contra el indio y ganar, digamos, para la nación territorio y la posibilidad de una expansión económica y de una integración política, ahora, bueno, derrotamos a la subversión, digamos, en una equivalencia bastante difícil de sostener, digamos, y se abre un nuevo o sea que un nuevo ciclo comparable a aquel. Digamos, yo creo que eso estaba, y probablemente eso sí podía estar alimentado en algunas fantasías que venían de sectores económicos que pensaban que se abría un nuevo ciclo, digamos, para la Argentina. Y digo que en ese sentido, reorganización nacional apuntaba a la ambición, digamos, desmedida, ¿no? Enorme de ese proyecto. Bien, entonces tenemos a estos presidentes militares que creían venían a salvar a la civilización. Pero tenemos que aclarar que los presidentes no eran la máxima autoridad de este régimen. Por encima de ellos estaba la Junta Militar. La Junta designaba al presidente y desempeñaba varias funciones que en la Constitución se le asignaban al Ejecutivo y al Legislativo. Se buscaba de esta manera ponerle límites al poder del presidente y evitar la personalización del poder como había sucedido antes con Onganía. Si bien en un momento se defendió la figura de un cuarto hombre como presidente, en este primer periodo Videla va a ser miembro de la Junta y a la vez presidente de la Nación. La Junta estaba formada por los comandantes en jefes de cada una de las tres fuerzas, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. ¿Cuán poderosa era esa junta? Nos lo contó Alejandro Bombecchi, politólogo e investigador de CONICET, que nos ayudó en el episodio de Justo. Los presidentes del proceso de reorganización nacional estaban sometidos a un conjunto de reglas que era extremadamente difícil circunvalar, digamos. Cuando a los pocos días del golpe militar la Junta, digamos, publica el estatuto del proceso de reorganización nacional, digamos, ahí queda claro que había habido una obra de ingeniería constitucional, digamos, bastante sofisticada, digamos, por la cual se había establecido una división muy precisa del poder. Esa división, por un lado, digamos, separaba el poder ejecutivo en dos, digamos, entre la Junta Militar, que era el órgano supremo, digamos, del orden político, y el presidente de la República. El presidente de la República era designado por la Junta Militar, removido por la Junta Militar, ¿no? Y la Junta le había tomado una serie de atribuciones que la Constitución daba, vamos, al presidente de la República y se las había reservado para sí. Entre ellas, la designación del mismo y remoción del mismo presidente, y también la de los miembros de la Corte Suprema y de los gobernadores de provincia. Además, la Junta podía declarar la guerra, digamos, y ese tipo de cosas que, digamos, que están reservados al Poder Ejecutivo en algunos casos o compartidos con el Congreso, esa era toda atribución de la Junta. Además, el presidente no tenía poder de decreto.
en ninguna definición del término, vamos. O sea, lo único, digamos, que el presidente podía decretar es lo que ahora llamaríamos decretos reglamentarios, digamos, pero no, decreto legislativo no existía, decreto de necesidad de urgencia no existía, nada de eso. Y tampoco tenía poder de veto, vamos. El poder de veto estaba compartido con la Junta. Digamos, si el presidente estaba en desacuerdo, digamos, con el trámite legislativo al cual voy a referirme enseguida, la Junta era la que tenía la decisión final entre el desacuerdo del presidente y la opinión inicial de la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Se menciona acá la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que es otra estructura tripartita, innovadora para este proceso, que no estuvo en otros. Tenía 3 representantes de cada fuerza que rotaban en su composición y en la dirección de la comisión, que habían sido designadas por el Estado Mayor de las Fuerzas y no el comandante de las mismas. ¡Qué lío! Una ensalada castrense para dejar a todos contentos. Toda acción en materia legislativa debía pasar por esta comisión y además podía bloquear iniciativas del Ejecutivo, cosa que hizo con mucha frecuencia. Bueno, un presidente, digamos, militar que tiene que actuar en este contexto institucional es un presidente débil, porque es un presidente que no puede tomar ninguna decisión unilateralmente. Ni siquiera puede nombrar, digamos, a sus ministros unilateralmente. Los ministerios también están loteados, los puestos, digamos, en la administración pública en general están loteados, las gobernaciones de provincia están loteadas y requieren consenso de la Junta. Digamos. Digo, alguien que tiene que trabajar en esas condiciones, digamos, es, digamos, claramente un dictador débil. O sea, es alguien que tiene que persuadir, digamos, ¿no? Alguien, digamos, que necesita, digamos, negociar y obtener el consenso, digamos, de otros que tienen exactamente el mismo poder de veto que él, ¿no? Y por consiguiente, digamos, es un dictador, digamos, débil y un presidente débil. Además, esta complicada ingeniería institucional se veía todavía más limitada porque todas las instituciones del Estado estaban repartidas en forma tripartita. Los ministerios, las intervenciones a los medios de comunicación, sindicatos y obras sociales, los directorios de empresas públicas, aunque algunas cosas se repartían de forma más equitativa que otras, y más equitativa me refiero para el ejército. Las gobernaciones, por ejemplo, quedaron la mitad para el ejército y la otra mitad repartida en partes iguales para Armada y Fuerza Aérea. La presidencia, debilitada, no se repartió, recayó en el ejército y se imponía un límite de 3 años para el periodo presidencial. Así que los presidentes que vamos a ver hoy pertenecieron a esta fuerza. Entremos entonces a los protagonistas de este periodo porque venimos hablando de ellos, Sí. pero todavía no asumió ninguno. En su mayoría pertenecían a una nueva generación de militares muy diferente a la que vimos en el capítulo del golpe del 66. Claro, Viola, Videla, Galtieri, presidentes en este periodo, pero otros nombres como Agosti, Suárez Mason, Menéndez, Riveros, habían participado del bando colorado en los conflictos entre azules y colorados. Recordemos que los colorados eran los más antiperonistas. Ya pasaron casi 14 años del enfrentamiento en las calles, pero eso sigue marcando el pulso. Esta pertenencia colorada le dio a la dictadura del 76 un tinte diferente al anterior. Entonces, lo que sucede durante el tercer gobierno peronista es leído desde la mirada de estos ex colorados como la confirmación de que el diagnóstico colorado era el que predominaba, y por eso luego la naturaleza de la política represiva, que es distinta también a la de la Revolución Argentina, está teñida por este diagnóstico acerca de un enemigo dual y de un enemigo total al que hay que exterminar, ¿no? Jorge Rafael Videla entonces nació el 2 de agosto de 1925 en una familia tradicional y con raíces históricas en San Luis. Había ingresado al colegio militar en 1942. Para 1960 ya era teniente coronel y en 1964 viajó a la Escuela de las Américas que tenía Estados Unidos en el Canal de Panamá. Durante la Revolución Argentina, en 1970, fue gobernador de Tucumán. Un año después, ascendió a general y comenzó a dirigir el colegio militar. En 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, asumió la jefatura del ejército. Lo que efectivamente ellos han visto en su vida militar, en su transitar por las instituciones de formación militar y luego en sus destinos profesionales, es precisamente, digamos, intentos alternados como pendulares de peronización del ejército y retiro. Lo que han vivido es al peronismo intentando adoctrinar a las Fuerzas Armadas, y en este sentido esto es visto, no por todos, pero por una gran parte de la oficialidad en ese momento, como un atentado contra esta idea de pureza y de apoliticidad de las Fuerzas Armadas. Y creo que esto es
algo que sin dudas influyó en el vínculo que el proceso marcó con respecto al peronismo, ¿no? Que fue como la fuerza política que más sufrió la exclusión, digamos, de los acercamientos con la dirigencia de la dictadura. Una vez que Videla asume como presidente, el 29 de marzo de 1976, el diagnóstico es doble. Por un lado, quiere terminar con lo que consideraba una economía populista, y por el otro, aniquilar a la llamada subversión. Estos son los dos objetivos en los que se concentró la primera presidencia de Videla. Bueno, la primera presidencia de Videla es algo así como la edad de oro del proceso, en el sentido de, con todo lo políticamente incorrecto que es esto, ¿no? Pero, digamos, ¿por qué la edad de oro? Porque es aquella edad del proceso que ha quedado más plasmada en los imaginarios más de derecha liberal, ¿no? Incluso la forma en la cual la sociedad argentina todavía recuerda a la experiencia del proceso. Entonces vamos a tener a una junta militar monolítica, aparentemente, a pesar de que en el interior se estaban librando batallas muy, muy importantes. Vamos a tener a un ministro de Economía que promete venir a resolver el problema del populismo económico de una vez por todas, apoyado por por el brazo armado del Estado, ¿no? Entonces aparece como la edad de oro del proceso. Fundamentalmente en este periodo lo que sucede es que hay algo así como una división del trabajo, ¿no? De las tareas políticas que tiene que ver con las Fuerzas Armadas dedicadas a la lucha antisubversiva, sobre todo hasta el 78, ¿no? Luego, por supuesto, la política represiva continúa, pero es como el momento más álgido del terrorismo de Estado, el terror de Estado. Y luego tenemos, por otro lado, la política económica. Son como los dos carriles por los cuales el proceso se está planteando lo que llama la refundación de la sociedad argentina. Entonces, la represión ilegal y no la economía era lo que amalgamaba las fuerzas. La lucha antisubversiva va a ser el principal recurso de cohesión que van a tener las Fuerzas Armadas, que van a estar no netamente, pero sí principalmente dedicadas al exterminio de opositores y todo lo que esté alrededor, digamos, durante los primeros años de la dictadura en forma mucho más intensa, como ya sabemos, y va a ser cuando comiencen a manifestarse los conflictos que van a ser muy agudos en torno a los otros objetivos del proceso, qué hacer con los partidos, qué hacer con la política económica, va a ser la que todavía va a ser como el terreno, como la larga masa que va a reunir el consenso dentro de las Fuerzas Armadas, y al mismo tiempo va a ser el principal recurso político que van a tener las Fuerzas Armadas frente a la dirigencia civil, ¿no? A la dirigencia política civil. Para ellos, el enemigo que tenían que combatir tenía características particulares y por eso justificaban el empleo de una metodología no convencional. Se le llamaba así porque se basaba en la represión clandestina llevada adelante por grupos de tareas. La represión estaba descentralizada, igual que el gobierno. Esto hacía que se generara una especie de competencia entre las distintas fuerzas para ver quién hacía mejor su tarea. Se agrega algo que no es del orden de la doctrina, digamos, se agrega algo del orden de una metodología que está sostenida en motivaciones que ya no se pueden explicar tan fácilmente en términos de proyectos políticos, racionales, de programas o lo que fuera. Pero yo ahí utilicé, y fui bastante criticado por eso, la idea de un quiebre civilizatorio, o algo del orden de lo que Norbert Elias llama en algún momento quiebre civilizatorio, derrumbe civilizatorio. Es decir, que hay algo ahí que se incorpora, y se incorpora en gran medida con la idea, y uno podría de nuevo colocar acá una dimensión que no es tan decididamente política, que es la idea que aúna o reúne el objetivo del orden, que es el objetivo que siempre las Fuerzas Armadas tuvieron, y uno podría decir, podían haber desarrollado un programa de orden, incluso de orden y represión en las condiciones en que lo habían hecho en el pasado, con un motivo más oscuro y más difícil de controlar, que es una suerte de venganza corporativa. Entonces, había acuerdo en la represión ilegal,
pero no en la economía. A muchos sectores de las Fuerzas Armadas no les gustaba nada el plan económico propuesto por el ministro de Economía, Martínez de Hoz. La política económica iba en contra de algunos valores e intereses que estaban muy arraigados en el imaginario militar. La reforma financiera de 1977, que aumentó los comportamientos especulativos y financieros, iba en contra de las reivindicaciones nacionalistas y productivistas de las Fuerzas Armadas. Además, la apertura económica y comercial ponía en peligro las concepciones industrialistas que tenían las fuerzas. Tampoco les gustaba lo de reducir el aparato estatal. Los militares ocupaban un lugar importante dentro de las burocracias. Videla y su ministro entonces se vieron permanentemente controlados y bloqueados por otros sectores de las fuerzas. Acá la interna fuerte era entre Videla y Macera, es decir, entre el ejército y la armada. Macera fue uno de los mayores críticos de la política económica del presidente. Lo que pasaba era que Macera quería ser presidente y por eso se relacionaba con políticos, peronistas, sindicalistas, líderes internacionales. Además quería darle más protagonismo institucional a la Marina por sobre el ejército. Y la forma que encontró para erosionar el poder del ejército fue, justamente, cuestionando la política económica de Martínez de Hoz. Macera tenía un discurso medio místico o espiritualista cuando criticaba el programa económico y a la visión esta tecnocrática. Decía que endiosaba al dios dinero y que así se arruinaba el espíritu de Occidente. Era un poco New Age, ¿no? Ya en 1977 Macera empezó a presionar públicamente para que Videla sea reemplazado. Sostenía que, tal como decían los documentos básicos del proceso, el presidente no podía ser al mismo tiempo miembro de la Junta ni estar prestando servicio activo. Finalmente se definió que Videla iba a seguir en la presidencia hasta 1981, pero que en 1978 pasaría a retiro, dejando así de ser comandante en jefe y miembro de la Junta al mismo tiempo. También se iban a renovar los miembros de la Junta y Macera pasó a retiro. Macera quiere ser presidente y lo sabe, ya lo sabía desde mucho antes, cuando es designado por Perón para conseguir un almirante dialoguista, ¿no? Así que bueno, él ya lo sabe, tiene todo un plan. Él va a usar a la Armada como una especie de búnker de campaña, ¿no? Primero, sus objetivos van a coincidir, los objetivos estrictamente personales de Macera y los objetivos institucionales de la Armada, que desde el 55 no ha tenido participación muy importante dentro de las dictaduras. Una cosa es tenerlo adentro del proceso, donde él tenerlo adentro del proceso y tenerlo dentro de la Armada, donde él por sus propios compromisos institucionales no puede hablar demasiado, a pesar de que lo hace, pero lo hace en forma bastante moderada o metafórica o mediada por otras cuestiones, que tenerlo fuera de la fuerza y fuera del gobierno. Cuando Macera logra desatarse de sus compromisos institucionales, lo que pasa es que ya la Armada tiene que soltarle la mano, digamos, porque se vuelve totalmente inmanejable, y sabemos que funda una agrupación política con viejos, algunos militares de la Revolución Argentina, con algunos desarrollistas y algunos personajes bastante de ultratumba de ese periodo. Pero además de la represión ilegal y los cambios económicos, los militares buscaban reordenar completamente el espectro político. En un discurso, Videla dijo: se van a producir modificaciones sustanciales en los agrupamientos políticos. Es muy probable que ya no se pueda o no se tenga que hablar de peronismo y antiperonismo. Otras serán las agrupaciones. Y hacia fines de 1977 hablaba de asegurar la inserción de las Fuerzas Armadas en el sistema político con el objetivo de posibilitar su participación en la toma de decisiones. Spoilers, eso no va a pasar. No me animé a imitar a Videla. Ahora, en donde el gobierno de Videla fracasó de manera estrepitosa, fue en su política institucional. El gobierno se había propuesto hacer una serie de reformas al régimen político que en un plazo bastante largo, debían culminar en la institucionalización del papel de las Fuerzas Armadas como tutelares de la República, al modo en que en Brasil existía en ese momento en la Constitución, y en gran medida prosiguió inclusive después de la transición a la democracia, y en una reforma del sistema de partidos políticos por la cual se purgara de sus elementos más disruptivos, lo que sea que eso significara en la cabeza de los militares, y fuera constituido un partido heredero de las orientaciones ideológicas del régimen militar.
Bueno, eso no funcionó en ningún sentido, y era una medida bastante importante. No funcionó porque no había consenso dentro de la Junta y sobre todo no había consenso en el ejército. De las tres fuerzas, el ejército fue la que siempre estuvo más faccionalizada, y la faccionalización en una medida importante pasaba por los desacuerdos respecto de qué hacer con el régimen político. Había actores bastante importantes dentro del ejército que consideraban que no había que retornar a ninguna forma de república, y que si en todo caso se iba a hacer eso, tenía que ser después de conducir un proceso de depuración del sistema político mucho más largo y sobre todo mucho más brutal que lo que en ese momento estaba ejecutando el mismo gobierno. Hacia 1978 el proceso empieza a cerrarse sobre sí mismo. Es cuando termina el primer periodo de Videla y se materializan las rispideces, las luchas internas dentro del ejército y a su vez entre las fuerzas. Ese año se llevó adelante el Mundial de Fútbol. La Argentina había sido elegida como sede a la semana de haber asumido Onganía. Y hasta el golpe, toda la organización estaba en manos de López Rega y el Ministerio de Bienestar Social. Una vez llegado el proceso, el poder quedó en manos del general Actis, asesinado en agosto del 76, y luego del almirante Lacoste. La economía no mostró mejoras en estos años y a partir de ahora, en realidad, va a comenzar a ingresar en una espiral que no va a volver a subir. Pero no solo la economía venía en picada. En el plano social todo iba a ponerse oficialmente patas para arriba. El 6 de septiembre de 1979 se produjo la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La visita va a revelar abiertamente la naturaleza infrahumana de la represión. No es que no hubiera habido denuncias antes, las madres de Plaza de Mayo ya estaban presentes y a fines de 1978 un documento multipartidario pedía por los desaparecidos, pero el respaldo internacional de las denuncias obtenido erosionó fuertemente el poder de la Junta. Señor presidente, quiero volver sobre algo que usted ya tocó. El último domingo de octubre, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro, de distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Por lo pronto, el Papa, cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le habló a la Argentina. Pero yo lo concretamente porque sé que usted hace la pregunta no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. En diciembre de 1979, y un poco como respuesta a la repercusión del informe de la CIDH, la Junta publica las bases políticas del proceso. Un poco tarde meter reglas de juego ahora, considerando que venís 4 años gobernando, ¿no? Sí, se colgaron. El proceso va a comenzar a cerrarse sobre sí mismo y van a comenzar a aparecer problemas vinculados con los derechos humanos. Esto claramente sucede en el año 79. Si uno mira los registros de las reuniones de la Junta deja de hablar prácticamente de todos los otros temas y se centra en el tema de la lucha antisubversiva, que por supuesto no está dicho así, pero sí en las preparaciones de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en el año 78 la cuestión de las idas y vueltas en torno al diálogo político, ¿no? O sea que a partir del 78 comienzan los peligrosos frentes adversos que el proceso tiene que empezar a manejar. En el caso de la política económica, en el caso de la salida política, del vínculo con los políticos, lo que sucede es que hay un documento que es el que las Fuerzas Armadas están muy, muy apuradas por presentar a la sociedad, y tan apuradas están que finalmente sale en diciembre del 79, o sea, en un momento absolutamente lejano de aquel momento que hubiera sido políticamente acertado sacarlo. Bueno, y es muy interesante ver cómo hay luchas internas entre las tres fuerzas y fracciones dentro de cada una de las fuerzas, sobre todo en el ejército, que van como lavando políticamente, sacándole contenido político al vínculo con los partidos políticos. Cada vez más el proceso se va alejando de la posibilidad de conseguir esto que decíamos al principio, que era
lograr gestar una descendencia política para el proceso. En 1980 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel. Es evidente, dijo al aceptar el premio, que en Argentina no se respetaban los derechos humanos, existen miles de desaparecidos, los niños nacen en las cárceles, nuestro trabajo consiste en buscar una solución a este drama por la dignidad de la persona. Entonces, para 1981, el gobierno militar venía siendo criticado desde diversos frentes. Ese año debía elegirse un nuevo sucesor a Videla para el periodo 81-84. Entonces, ¿quién era Roberto Viola? Roberto Viola había nacido el 13 de octubre de 1924 en Buenos Aires. Era de Libra como yo. Qué bajón. En 1973 el general Anaya lo nombró secretario general del ejército. Luego Videla lo nombraría jefe del Estado Mayor General. Para 1978 ascendió a teniente general y jefe del ejército, ocupando un lugar en la Junta Militar. Fue pasado a retiro para asumir la presidencia. Lo que se espera de Viola es que continúe con la línea videalista, lo que en ese momento se llamaba línea videalista, y que al mismo tiempo presente un cierto gesto de apertura hacia los partidos políticos, ¿no? La designación de Viola es lo que institucionalmente era esperable, ¿no? Porque era el primero en la sucesión, porque las Fuerzas Armadas se habían cuidado bastante de descabezamientos profundos, porque eso siempre genera conflictos. Entonces, ser primero en la sucesión y además haber sido compañero de Videla, amigo, ¿no? Me parece que hay como un motivo institucional que lleva a que se elija Viola. Desde el punto de vista político, me parece que es que no hay un proyecto alternativo y lo que se busca es como una suerte de acercamiento con los partidos. El problema es que el nivel de desconcierto interno de la dictadura y las dificultades que tenían los militares para ponerse de acuerdo en torno a qué hacer con los partidos hacen que cualquier pie un poquito afuera del plato signifique una crisis institucional profunda. ¿Qué es lo que sucedió con Viola? En uno de los primeros discursos que da Viola, él lo que hace es, hablarle al peronismo públicamente por primera vez. Es un escándalo, digamos, ¿no? Entonces, le dan muy poco tiempo. Pensemos que para que Viola sea presidente, Galtieri ya tiene que, ¿no? La sucesión indica que cuando él es nombrado presidente, tiene que haber alguien que lo reemplace al frente del ejército, y Galtieri, que es otra figura, también muy carismática, en el mismo sentido que dije de Macera, Galtieri va a ocupar su lugar como comandante en jefe del ejército, o sea que va a ser parte de la Junta. Efectivamente se llevó adelante una moderada apertura con la liberación de Isabel Perón, que pronto partió para Madrid, algo más de libertad de expresión, algún nivel de consulta con los partidos y la participación en mayor número de civiles en el gobierno. A su vez, se iniciaron movimientos de contacto entre los partidos políticos con la conformación de la multipartidaria. Si bien el gobierno no la veía con muy buenos ojos, el hecho de que estuviese liderada por Balbín, alguien visto como moderado por los militares, le daba otro perfil. La economía no viró su rumbo decadente y la recesión se hizo sentir fuertemente, cayendo un 5% según el Banco Mundial. Esta situación no va a durar mucho porque Viola, no va a estar mucho como presidente, y ya hacia fines de 1981 es invitado cortésmente a retirarse. Parece que uno se enferma cuando menos lo espera, incluso lo enferman. Pero el modo como lo sacaron, digamos, de circulación es ignominioso. Le inventaron, decidieron ellos, no él, que tenía una enfermedad cardíaca que le imposibilitaba seguir siendo presidente. Imagínate eso. Dijeron, no, este señor no puede seguir porque tenemos acá un certificado médico. Y después dice, no, pero no me dejan opinar. Llegamos a la Navidad de 1981 y Papá Noel se adelanta con la llegada de Leopoldo Fortunato Galtieri a la presidencia. Nacido el 15 de julio de 1926, ingresó a los 17 al Colegio Militar, donde fue compañero de Jardinguey y de Raúl Alfonsín. Acá es donde decimos, ¿ese Alfonsín? Y reponemos, sí, ese. Fue a la Escuela de las Américas. Durante el proceso recibió varios ascensos, llegando a teniente general a fines de 1979. Ocupó el lugar de Viola en la Junta al pasar a la presidencia. Corrido Viola fue designado para completar su periodo hasta el 29 de marzo de 1984. A diferencia de Viola y como el primer Videla, Galtieri iba a ser primero y cuarto hombre a la vez, reteniendo los cargos de integrante de la Junta y de presidente. Cuando Galtieri llega al seno de la Junta, o sea, cuando Galtieri sucede a Viola al frente de la comandancia en jefe del ejército, se encuentra en la Junta Militar, si mal no recuerdo, con el brigadier Lamidoso. Ellos habían sido compañeros. Recordemos que antes
muchos de los brigadieres del proceso habían hecho sus estudios junto con compañeros del ejército, porque la Fuerza Aérea es creada recién en el año 49. Entonces, bueno, Lamidoso era un amigo, tenía un vínculo personal muy importante con Galtieri, y al mismo tiempo ya había fructificado en algunos documentos, en algunas, para no explicar todo por afinidades personales, ¿no? Había muchos documentos, especialmente uno del año 78 de la Fuerza Aérea, que es redactado por Lamidoso y se cree por Mariano Grondona también, como asesor de la Fuerza Aérea en ese momento, donde ya hay una propuesta bastante concreta de reconquistar Malvinas, ¿no? Como dándole a la cuestión de las Malvinas un peso importante en la estructura de la agenda política del proceso. Y también hay, un intento mucho más consolidado por recrear esta edad dorada en términos más amplios, esta edad de oro, ¿no? Liberalismo económico con Alemán, alineamiento de política exterior con la exportación de los métodos antisubversivos a América Central, sobre todo en ese momento, y por otro lado, cerrazón nuevamente hacia los partidos políticos. Me parece que ahí es cuando otra vez el proceso intenta parecerse a sí mismo, o sea, cuando ya la opción politicista se había agotado, bueno, se busca una restauración de esta edad, este mito originario del proceso, ¿no? En un momento en el cual las condiciones eran muy diferentes. Y como todos los intentos de restauración que se dan casi idénticos, pero en contextos políticos diferentes, fracasan. Entonces, si el gobierno de Viola va a ser corto, el de Galtieri va a ser más corto. No va a llegar a los 6 meses. Un tercio de su gobierno va a estar dedicado a la Guerra de Malvinas. Antes del inicio del conflicto armado, el 30 de marzo, se dio el tercer paro con movilización de la CGT Brasil, liderado por Saúl Ubaldini. Bajo la consigna Pan, Paz y Trabajo se movilizaron unas 50.000 personas desafiando al régimen en Plaza de Mayo. Unas 4.000 fueron detenidas en todo el país. 48 horas después, tras el desembarco en Puerto Argentino, la plaza se encontraría de nuevo llena, pero ya no sería en contra del gobierno, sino para celebrar la recuperación de las islas. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color, directamente desde Casa de Gobierno. Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. La Guerra de Malvinas partió de 2 diagnósticos errados. Por un lado, se pensaba que Gran Bretaña no se iba a movilizar para recuperar ese territorio que quedaba allá lejos de su país. Error. El gobierno de Thatcher estaba siendo tan cuestionado como el del golpe y necesitaba también de la legitimidad que te podía dar una guerra. Además, los militares creyeron que Estados Unidos iba a apoyar a Argentina en el reclamo. Otro error. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La hidalguía del pueblo argentino en esta histórica Plaza de Mayo y en todas las plazas del país hace tender la mano al adversario, pero que esto no se interprete como debilidad. Si es necesario, este pueblo que yo trato de interpretar como presidente de la nación, va a estar dispuesto a tender la mano en la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuestos a escarmentar a quien se atreva a tocar 1 metro cuadrado del territorio argentino.
La guerra duró un poco más de 3 meses, el enfrentamiento fue muy desigual, el ejército argentino estaba formado en gran parte por soldados conscriptos que solo habían hecho el servicio militar obligatorio y que encima estaban muy mal equipados para soportar el frío. Además del frío, muchos soldados pasaron hambre. Por último, muchos oficiales violaron derechos humanos torturando a los soldados por robar comida o quejarse de las condiciones en las que debían pelear. Finalmente, el 14 de junio, el ejército argentino se rindió. Los militares habían fracasado incluso en esa tarea en la que se suponía eran buenos, la guerra. El resultado de la guerra echó por tierra cualquier posibilidad de redención para la dictadura. La suerte estaba echada, la economía no funcionaba, el frente sindical ya estaba ordenado detrás de Ubaldini y el político comenzó a presionar por una salida democrática. Tan solo 3 días después de la rendición incondicional de Menéndez en las islas, Galtieri renunció a la presidencia. La Junta Militar se tomó 2 semanas en encontrar un sucesor y designar a Reinaldo Vignone presidente del país el 1 de julio de 1982. Vignone nació el 21 de enero de 1928 en Morón. En 1981, cuando Videla dejó la presidencia, pidió el pase a retiro como general de división. Esta distancia de los gobiernos de Viola y Galtieri lo volvieron una figura atractiva para hacerse cargo de la presidencia, una presidencia de transición. ¿Cómo iba a ser esta transición? Muy en claro no lo tenían. Es un presidente muy parecido, aún en un contexto en el cual asumen el poder desde posiciones diferentes de autoridad frente al ejército, a la sociedad argentina, pero hay mucho de Lanuse en Vignone, hay muchísimo de Lanuse. Esta idea de que hay que volver nuevamente a la política cuando ya no se puede volver a la política, es como el último recurso, ¿no? La vimos pasar, nos dedicamos a otras cosas y de golpe la política parece como la única forma de salir de este atolladero en el que nos metimos solos, como le sucedió a la Revolución Argentina prácticamente, ¿no? Es distinto, no, me parece que no hay que homologar, no son idénticos, pero sí hay bastante de la forma en la cual se invoca la legitimidad política como una forma de, de restaurar o de recuperar la gobernabilidad en la Argentina, ¿no? Y esto lo hizo Lanuse convocando a Perón y lo hizo Vignone, rodeado de la fracción politicista del ejército, que luego, luego de Viola había quedado más bien eclipsada, salvo algunas expresiones puntuales como Bussi en Tucumán, que seguía ocupando un espacio importante, pero lo que aparece es nuevamente la fracción politicista intentando conducir lo que ya no se puede conducir y ya sometida a los condicionamientos, de los partidos políticos. Y Vignone lo que va a hacer es recurrir al mismo populismo económico que la dictadura había venido a exorcizar en el año 76, O sea, aumento de salarios, ¿no? Empieza, por primera vez durante el proceso, me parece que los militares aceptan que la economía se tiene que subordinar a la política, ¿no? O sea, todo el antiestatismo, todo el privatismo, todo ¿no? El Estado el elefantiásico, ineficiente, bueno, hay que ponerlo al servicio de la política, que es lo único que los va la negociación con la dirigencia política, que es lo único que los va a salvar, de efectivamente tener que pagar por sus crímenes. Entre estas medidas económicas cabe recordar la estatización de la deuda privada por parte del Banco Central, entonces dirigido por Julio González del Solar a través de la circular A251. En diciembre de 1982 se llevó adelante una gran movilización, la Marcha por la Vida, impulsada por la multipartidaria, los sindicatos y hasta por el partido que había fundado Masera. Balbín ya no estaba presente en la multipartidaria, había fallecido en 1981, y hombres como Allende, Frondizi y Vittel la convocaban. La marcha fue brutalmente reprimida y terminó con un muerto. El margen de llamar a elecciones en 1984 ya era irreal y en 1983 se presentó un cronograma electoral que llamaba a las elecciones para el 30 de octubre, con reglas que incluían el voto indirecto, a mayoría simple, y una redistribución de bancas en diputados a partir del censo de 1980 que aún estamos usando. A principios de 1983, en abril, el gobierno produjo el documento final sobre la lucha contra la subversión y el terrorismo. En el mismo dice que las acusaciones sobre los desaparecidos son mentiras utilizadas con fines políticos. Intenta desmentir que haya habido centros clandestinos en el país. Además, los militares se quisieron perdonar a sí mismos. Tan solo un mes antes de las elecciones del 30 de octubre de 1983, el 22 de septiembre, se presentó la ley de autoamnistía.
Esta declaraba que quedaban extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva desde el 25 de mayo del 73 hasta el 17 de junio del 82. Este decreto ley va a ser denunciado por Alfonsín, particularmente durante la campaña, como parte de un pacto sindical militar que buscaba evitar juzgar los crímenes cometidos durante el proceso. Pero esto ya es parte del próximo episodio de La Banda Presidencial. Los presidentes de este periodo, junto a los miembros de la Junta Militar, fueron juzgados en 1985 durante el gobierno de Raúl Alfonsín por crímenes de lesa humanidad. En ese juicio, el fiscal Julio Estracera pidió la siguiente sentencia para los acusados. Por estas consideraciones, acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambruschini, reclusión perpetua. Leopoldo Fortunato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión. Para todos con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Se me pone un poquito la piel de gallina con ese audio. Videla recibió prisión perpetua, Viola 17 años de prisión y Galtieri fue absuelto. La libertad le duró poco, porque en 1986 fue condenado a 12 años de prisión por sus acciones en la guerra. Sin embargo, los presidentes y miembros de la Junta que se encontraban en prisión fueron indultados y liberados durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. En el caso de Videla, volvió a prisión en 1998 por las causas de apropiación de menores durante la dictadura. A los pocos días se lo dio arresto domiciliario debido a su edad. En el año 2008, luego de la reapertura de los juicios, volvió a la cárcel común y fue condenado a cadena perpetua por numerosos delitos cometidos durante la dictadura. Murió en prisión el 17 de mayo del 2013. Viola y Galtieri, en cambio, no volvieron a ser juzgados en la reapertura de los juicios. Viola falleció en 1994 y Galtieri lo hizo en enero del 2003. Viñón, en cambio, fue juzgado y enviado a prisión perpetua en el año 2010 por delitos de lesa humanidad. Falleció en marzo del 2018. Antes de cerrar el episodio, es preciso aclarar que ninguno de los presidentes de los que hablamos hoy mostraron arrepentimiento o dieron información antes de morir sobre los crímenes que cometieron durante la dictadura. Les agradecemos mucho a Paula Canelo, Alejandro Bombecchi, Hugo Besetti por la participación en este episodio. Les recomendamos el libro El proceso en su laberinto de Paula Canelo y Pasado y presente, guerra, dictadura y sociedad en la Argentina de Hugo Besetti. Como en todos los episodios, preguntamos quiénes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore local. Paula Canelo nos dijo esto. Una mezcla de los que me gustan con los decisivos. Juan Domingo Perón, Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Y Alejandro Bombecchi nos dijo esto. Si el problema fundamental del presidente argentino es sobrevivir, y sobrevivir en un contexto de más fragmentación del poder, entonces los que están, los que estén en la montaña deberían ser aquellos que contribuyeron en mayor medida a facilitar la supervivencia, digamos, ¿no? Y me parece que desde ese punto de vista, ¿no? Justo debería estar ahí, Perón debería estar ahí, posiblemente Menem debería estar ahí, ¿no? Sí, y creo que no más, digamos, ¿no? Porque los demás en realidad no fueron innovadores, digamos, ¿no? Fueron gente que utilizó, digamos, las creaciones de otros con mayor o menor astucia y eficacia, pero no innovadores institucionales en el sentido, digamos, que lo trato de describir aquí, es decir, de crear recursos de poder, digamos, que duren en el tiempo, ¿no? Estos tres creo que decididamente lo fueron. Les recordamos suscribirse al podcast para no perderse el próximo episodio de La Banda Presidencial. Un gallego cabrón nacido en Chascomús llega a la presidencia, venciendo al peronismo en elecciones libres por primera vez. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Hasta entonces yo soy Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Adiós.
Esto fue La Banda Presidencial, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.